Los eventos tienen lugar después de la primera película. Ben se acostumbró a la vida cotidiana, estudiaba y disfrutaba de ella, pero un día, una hechicera, Charmcaster, atacó Belworld. Ben se convierte en XLR8 e intenta detenerla, pero ella huye después de batallar contra él. Por la noche, un villano desconocido aparece en la ciudad y entra al museo para robar una extraña piedra roja. Sin embargo, Ben aparece en la forma de Ultra T, quien intenta detener al nuevo villano, Borlon, el cual usa hechizos moviendo sus manos y dedos de forma extraña y grotesca. Este se presenta ante Ben y le explica que necesita la piedra roja, a la cual llama Vector Rojo, esto para moverse entre mundos y conquistar razas alienígenas. La lucha está en marcha y la gran gema es fragmentada tras que un rayo supercargado de Ultra T y un ataque mágico de Borlon chocaran contra dicho objeto. Al villano poco parece enojarle. Por el contrario, se le dibuja una sonrisa en su rostro, tomando el fragmento más grande y activando un portal rojo, atravesándolo, seguido por Ben. El abuelo Max y Gwen llegan al museo, y posteriormente caen al portal por la atracción que este ejercía, cerrándose el portal tras ellos. La Trinidad termina en un mundo desconocido, lleno de rocas y con un cielo sombrío. Los héroes quedan perplejos por lo sucedido. De repente, se oyen extraños sonidos provenientes de cuevas y desfiladeros, y mutantes insectoides salen arrastrándose hacia ellos. Cuando Ben se disponía a luchar contra esas criaturas, el Omnitrix empezó a sonar mientras una luz roja parpadeante salía desde este, para después destransformar a Ben. La energía del reloj se había agotado. Desde la cima de la montaña aparece Borlon, quien se burla de ellos y les anuncia a los héroes su malvado plan. Explica que el Vector Rojo originalmente son varias gemas con distinto nivel de poder, pero que antiguamente la raza de este villano había sellado el poder de las piedras en una sola, grande e inerte, indistinguible de un rubí común y corriente. Debido a necesitarse un poder exageradamente alto para volver a fragmentarse, la enviaron a un planeta con un bajo nivel de poder, la Tierra. Lo que no contaron es que un mago megalómano, es decir, él mismo, hallaría en el Vector Rojo una oportunidad para conquistar mundos. Este pensamiento horrorizó al consejo de su planeta, quienes lo desterraron al vacío nulo, lugar donde creyeron que se quedaría al ser una raza relativamente débil físicamente. Sin embargo, logró escapar debido a su control mental en criaturas poco inteligentes, con las cuales arrasó con aquellos que lo desterraron y tomó el control de su planeta, emprendiendo su búsqueda por el Vector Rojo y encontrando en los registros del Consejo la ubicación del mismo. Un planeta subdesarrollado con tecnología nivel 2 llamado Tierra. Mientras se dirigía hacia allá intentó atacar un planeta llamado Vilgaxia, pero al intentar atacarlos y quizás secuestrar a los más fuertes para servirle como entretenimiento en su coliseo, un individuo, aparentemente su gobernante, lo atacó. Vilgax. Tras un forcejeo entre el conquistador y el ejército de Borlon, decidieron que ambos se eran útiles, por lo que pactaron una alianza. Uno gobernaría el universo con mano de hierro, mientras que el otro disfrutaba de hacer sufrir a los presos que tengan potencial como combatientes. La Tierra solo le era de interés por el poder del portador del Omnitrix y por el Vector Rojo, ya que consideraba a la Tierra un planeta sin valor. Les dice que no tendrán éxito en detenerlo, comandando Borlon a su ejército que, dicho textualmente, se lleven al molesto Tennyson. Los mutantes atacan al equipo Tennyson y ellos, a su vez, luchan contra los monstruos. En un momento dado, uno de los mutantes secuestra de Gwen y al abuelo, pues la criatura no supo si capturar al adulto o a la que tenía superpoderes que reducían a su enjambre. Ben, desesperado, intenta salvarlos, pero, por desgracia, al estar destransformado, fracasa. Al mismo tiempo, Charmcaster, atraída por la energía emanada, aparece en el museo encontrando un trozo de piedra roto y, con la ayuda de la magia, se traslada al mismo mundo que los Tennyson. Ben está triste porque sus seres queridos fueron secuestrados y entonces aparece Charmcaster. Ben no entiende por qué apareció allí. Ella iba a explicárselo, pero de repente aparece otro ejército de insectos. Ben intenta activar el Omnitrix, pero falla, y Charmcaster lucha contra los aliens mutantes. Ben piensa en qué hacer y ve el camper del abuelo, ofreciéndole a la chica esconderse dentro de este. Al llegar al vehículo ella, en conjunto al poder de la piedra, hace un hechizo que los hace escapar de ese mundo. En el espacio, los héroes eran vigilados constantemente por Vilgax, quien, con la ayuda de su nave, comienza a rastrear a Ben para destruirlo, mencionando que Borlon es un inútil incapaz de seguir un plan por su mero disfrute, añadiendo que puso el último clavo a su ataúd, pues Vilgax desde hace rato pensaba traicionarlo.
No se va directamente a por Ben porque está más cerca del planeta de Borlón que de donde ahora mismo se encuentra Ben, dando por hecho que el joven cambiaformas regresará para salvar a su familia de todas formas. Aún así, envía una tropa de robots en una veloz nave para hacer que se desplacen a la brevedad. Ben y Charmcaster llegaron a un mundo más tranquilo en relación al anterior, la jungla salvaje. Tienen una discusión en la que Ben se muestra visiblemente afectado y molesto por haber dejado a su familia en ese planeta, cuando pudieron intentar dejarse atrapar por esas cosas para llegar al mismo lugar que Gwen y el abuelo, mientras que a Charmcaster poco le importa y hasta le dice a Ben que debería agradecer que le tuvo compasión, de lo contrario él se habría vuelto comida de alguien. Por la noche tuvieron una conversación seria, contándole Charmcaster su verdadero nombre, Hope, y le contó por qué se volvió así. Perdió a sus padres, y debido a problemas como el acoso escolar y el vivir bajo la custodia de su tío ex, se volvió la egocéntrica hechicera que Ben y Gwen enfrentaron en verano, dándose cuenta y comprendiendo que no quiere una vida así dañando a la gente, quiere felicidad y una buena vida. Por eso había intentado conseguir la gema. Para huir a otro planeta, quizás parecido a su hogar natal al que ya no puede ir. Ben se muestra reacio, pero simpatiza con ella, al igual que lo ha hecho con enemigos suyos en el pasado, haciendo las paces. Ben le ofrece unirse para derrotar a Borlón, salvar al abuelo y a Gwen, y obtener el fragmento más grande de la gema para que ella pueda rehacer su vida. Hope acepta, pero en un parpadeo los héroes fueron atacados por una tropa de robots con apariencia de cangrejos de Vilgax. Ben se convirtió en diamante y con la ayuda de Hope se encargaron de derrotar a los enemigos, teniendo una coordinación relativamente buena, pues Ben ya se había acostumbrado a trabajar con alguien con magia e inteligencia como Gwen, pero Charmcaster resultaba incluso mejor compañera, pues ambos eran bastante impulsivos. Mientras tanto, Borlón en otro planeta mantiene cautivos al abuelo Max y a Gwen y los entrega al líder de una arena de gladiadores. De repente, Max activa en secreto un sensor de su reloj, algo similar a un GPS pero en esta ocasión de escala universal, sin saber que, de hecho, Borlón lo dejó hacerlo, pues quería a Ben de regreso en el planeta. Ben vio que había un mapa en el GPS del camper, uno que abarcaba incluso años luz de distancia, el cual señalaba las coordenadas del abuelo. Él y Charmcaster tuvieron suerte porque Ben pudo encontrar a sus seres queridos, por lo que comienzan el viaje. Intentan usar el fragmento que Hope tenía pero, al tener un poder tan bajo en comparación, no se logró llegar a su destino contemplado, apareciendo en su lugar en un mundo nevado donde todo parece estar en calma, pero de repente aparece un monstruo desconocido que intenta matar a los dos héroes. El Omnitrix de Ben se descarga de nuevo y Charmcaster intenta detener a la criatura, pero falla. Ella y Ben pensaron que estaban acabados, pero de repente un ser gigantesco los salva y mata al monstruo. Ben lo vio y lo reconoció como Technorg, uno de los luchadores de la arena espacial a quien había derrotado en batalla, y luego ayudó a Ben contra Kevin. El matón también lo reconoció como ese mismo chico guerrero. Ben invita a Technorg a unirse para derrotar a Borlón y salvar a sus seres queridos. Technorg acepta, pero con la condición de que lo trasladen a su tranquilo planeta natal, pues tras los eventos del capítulo donde apareció logró escapar de la arena de gladiadores galácticos, pero la nave de escape que usó lo terminó estrellando en dicho planeta helado. Ahora el equipo está formado de nuevo por 3 héroes, y parten en busca del abuelo y de Gwen. Mientras tanto, Vilgax y sus secuaces los vigilan. La nueva trinidad formada por Ben, Charmcaster y Technorg se adentra en el mundo desértico donde supuestamente se encuentran el abuelo y Gwen. De repente, aparecen criaturas similares a insectos en el lugar de aterrizaje. Ben se convierte en Snareo y él y sus aliados derrotan a estas criaturas. Luego van al lugar donde aproximadamente se encuentran los seres queridos de Ben, topándose con un enorme coliseo que le da varios malos recuerdos a Technorg, donde son detenidos por extraterrestres. Y entonces aparece el propio Borlón, quien dice tener la idea de usar la tecnología del Omnitrix para potenciar a sus mutantes como lo había acordado con Vilgax, aunque él simplemente quiere torturarlo haciéndolo luchar en la arena en una batalla de gladiadores para demostrar su poder para enfrentar a Vilgax, pues ya no quiere seguir su alianza. Borlón prefiere su entretenimiento personal y, a cambio, recibirá a sus seres queridos de vuelta. Ben acepta, aunque a regañadientes. Antes del torneo, Charmcaster, al ver la enorme desventaja que significa el tiempo de recarga del reloj, decide intentar conjurar un hechizo para arreglar dicho problema.
Ben no está del todo de acuerdo porque ve probable que falle y active la autodestrucción, recordando todos los problemas que pasó para arreglarlo, pero a Charmcaster poco le importa y decide hacerlo de todas formas, desbloqueando, tras algunos inconvenientes, el control maestro para que pueda cambiar entre extraterrestres sin recargarlo. El torneo se lleva a cabo, Ben vence a muchos monstruos y robots, recordándole aquella ocasión en la que derrotó a Vilgax en sus sueños, sintiéndose más invencible que nunca. Borlón y el líder de la arena no esperaban esto. Borlón iba a trasladar a Gwen y Max a otro mundo, traicionando su acuerdo con Ben, pero Charmcaster y Technork se lo impidieron, y como Borlón no quiere descargar innecesariamente el poder de la gema, decide escapar a un templo del mismo planeta, donde a modo de desquite, abre un portal para que criaturas alienígenas vayan a la Tierra con el fin de provocar a Ben y su equipo. Mientras tanto, Ben se reúne con sus seres queridos y dice que Charmcaster y Technork lo ayudaron. Ope se resiste a hacer las paces con Gwen, pero terminan en buenos términos de todas formas. Ben dice que Borlón puede tener un nuevo plan, seguramente la conquista de la Tierra. Entonces Borlón y el ejército de enemigos aparecen contra los héroes. Ben les pide al abuelo y a Gwen que se vayan a la Tierra para advertir a la gente sobre el peligro y protegerlos. El abuelo y Gwen se preocupan por él, pero aceptan y le piden que se cuide, comenzando una batalla a gran escala. Los héroes luchan desesperadamente contra los enemigos. Ben se convierte en Ultra T y se mueve hacia la prótesis de Technork y la convierte en una superarma, una ametralladora. Mientras Ope y Technork combatían contra los aliens, Ben va al templo donde ve a Borlón, quien ya ha activado el portal, y dice que sus seres queridos y otras personas llegarán a su fin. Ben llega hasta donde Borlón, justo cuando lo menos oportuno sucedió. El Omnitrix se quedó completamente sin batería, aún con el control maestro. Ben, aún con dicha desventaja, lucha contra Borlón sin transformarse, y con muchísima dificultad intentando evitar que haga gestos con sus manos invocando hechizos, pues si bien la raza de Borlón era relativa en fuerza física a los humanos, seguía siendo una pelea entre un anciano y un niño de 11 años, el cual si llegaba a ser atacado por la magia de Borlón, sería el fin. Entonces aparece Vilgax, quien únicamente con su presencia intimida al héroe y al otro villano. Borlón se muestra aterrado por primera vez, esto mientras Vilgax se aproxima, dando pasos pesados que hacen retumbar el lugar, haciendo que Ben y Borlón retrocedan por la presión ejercida. Estás solo, humano. Te espera un mundo de oscuridad, y a tu especie la muerte. Estos monstruos son solo el principio. Comandaré el ejército más poderoso y conquistaré todo el universo. Extinguiré hasta la luz más insignificante. Eres valiente, pequeño, pero es inútil desafiarme. Yo soy el final. Y he venido por ti. De un puñetazo, Vilgax crea un temblor que arroja a los dos enemigos lejos, quedando sobre todo Ben en estado grave, pero para su fortuna el Omnitrix se recargó lo suficiente y se convierte en un nuevo alienígena, uno que al parecer fue desbloqueado como una especie de sistema de seguridad para limpiar todo el maná que Charmcaster usó contra el Omnitrix para desbloquear esa suerte de control maestro, siendo nada más ni nada menos que Tortutornado. Llegan los dos aliados de Ben, Charmcaster roba la piedra y Technork forcejea con Vilgax, y aunque el gladiador es más débil que Vilgax, el cual le da una paliza, logra alejar un poco al conquistador, empujándolo cerca de Borlón. Tortutornado gira a gran velocidad, Vilgax parece no inmutarse y como una fuerza imparable se acerca hacia Ben, listo para destransformarlo y arrancarle el Omnitrix, pero en eso Hope abre el portal y los villanos son atraídos a este. Vilgax logra resistirse, mientras que Borlón con una de sus manos intentaba conjurar un hechizo el cual lanzó hacia el héroe. Sin embargo, el hechizo fue repelido de alguna forma por la ráfaga de aire del nuevo alien, siendo recibido por Vilgax, haciendo que este quedara herido y que el suelo que los sostenía saliera despedido hacia el mencionado portal, cayendo unos furiosos Vilgax y Borlón a a un rumbo desconocido e inhóspito de donde no podrán salir. Ben y los héroes detienen el portal a la Tierra y todo termina.
Los héroes están felices de que todo haya terminado, regresando a Technorga, su planeta natal, para posteriormente volver a la Tierra y, al final, Ben, Gwen, el abuelo e incluso Charmcaster, siendo conocida por ellos ahora como Howe, caminan tranquilamente por la calle, diciéndole el abuelo a la chica que con ellos siempre tendrá un lugar a donde ir, agradeciendo esta la generosidad de los Tennyson.